Ahora, Es vergonzoso que el señor Vargas, casi a título personal, intente boicotear esta autoconvocatoria, pero además saque un comunicado vergonzoso. además, doctor, Créanme que la cosa se pone bastante fea. Yo no sé, miren, yo siempre he dicho que esta gente que hace drama, que sí, que no, que sí voy, y don Marlon Vargas, siempre he desconfiado de él. Créanme, siempre he desconfiado, y he desconfiado no porque sea el dirigente de la CONAIE, sea de lo que sea, lo que pasa es que siempre van bajo la mesa técnica, la esto, la otra, y se pierden vidas en los paros, pero nadie responde. Hoy hay una fisura en el movimiento indígena. La CONAIE se deslinda de la revocatoria contra Daniel Noboa, aparentemente. Y el panorama político ecuatoriano se sacudió este 28 de abril tras el comunicado oficial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, en el cual anunció que no impulsará ni participará en el proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa. La organización, liderada por Marlon Vargas, fundamentó su decisión en un análisis de sus bases, calificando la iniciativa de inviable debido a la falta de condiciones institucionales democráticas. En el documento, la CONAIE advirtió que un cambio de nombre en el Ejecutivo no garantiza transformaciones estructurales para las clases populares y criticó que este mecanismo sea utilizado como plataforma para intereses individuales y proyectos electorales personales. Señor Vargas, le recuerdo que usted promovió un paro que no dio resultados, porque ¿cuáles fueron los resultados? Si tenemos la gasolina arriba, tenemos el diésel arriba, en fin. Pero sí hubo resultados de muertos a los que hoy sus hijos lloran, a los que hoy sus padres lloran, muertos que no los van a resucitar. Esos son los patriotas. Vamos a mirar, porque qué indignación, ¿no? O sea, ahorita sí, no, es que no, porque no. Vaya. Aquí tienes el texto íntegro del comunicado de la CONAIE. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Quito, 28 de abril del 2026. CONAIE al país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, informa al país que, conforme a lo resuelto por su Consejo Ampliado del 26 de marzo de 2026, no existe mandato orgánico de las bases para impulsar ni participar en la revocatoria del mandato. Esta aclaración se emite frente a información falsa sobre supuestos acuerdos con el gobierno. Rechazamos estas versiones de actores individuales que buscan posicionamiento mediático y reproducen disputas estériles que debilitan a la izquierda y no construyen soluciones para el país. La CONAIE decide de forma colectiva. La dirigencia debe acatar lo resuelto por las bases. La prioridad definida es fortalecer la organización en los territorios, consolidar una agenda territorial y popular de los pueblos y nacionalidades, y priorizar la resistencia territorial, junto con los procesos políticos que representan a las bases. La CONAIE ha estado en las luchas del país, como en octubre de 2025 frente al alto costo de la vida y el incremento de combustibles, y mantiene esa línea. Desde un análisis político, la revocatoria, aunque prevista en la Constitución, es inviable en el contexto actual de nula institucionalidad y limitadas condiciones democráticas. No resuelve la vida de la gente. La eventual sucesión no garantiza cambios reales. Cambiar un nombre no cambia el rumbo del país. Genera falsas expectativas, desgasta las organizaciones, y caemos en la misma estrategia del poder gobernante. En estas condiciones, puede convertirse en plataforma para intereses individuales, posicionamiento de figuras y proyectos electorales personales, así como para sectores que viven del conflicto. No responde a las necesidades de las clases populares, ni aporta a un proyecto de izquierda con soluciones concretas. La CONAIE actúa sobre una agenda territorial y popular, centrada en la resistencia territorial y la construcción de poder desde abajo. En el plano democrático, fortalecerá el movimiento Pachacutic de cara a las elecciones adelantadas de noviembre de 2026
como espacio real de disputa y contrapeso. La posición es definitiva. No se desviará la fuerza del movimiento hacia procesos sin mandato de las bases, ni capacidad de resolver la vida de la gente. Consejo Gobierno CONAIE. La CONAIE se ha pronunciado y dice que no va a participar de este proceso de revocatoria del mandato a Noboa. ¿Qué pasa con esa organización política, a pesar de que usted no pertenece a la CONAIE, pero qué pasa con esa organización política? Bueno, nos sorprende ese tipo de declaraciones, entiendo que del Consejo de Gobierno, no sé si colectivamente, pero nos sorprende porque si alguien ha sido afectado, reprimido, que ha tenido muertos por este gobierno asesino, es el movimiento indígena. Se dice que no hay mandato. Yo he escuchado a Leonidas Diz, a Pacha Terán, que el Congreso de la Ecuarunari resolvió trabajar por la revocatoria del mandato. En todo caso, la historia también va decantando posiciones, quienes son inconsecuentes, quienes son tibios y quienes eventualmente damos la cara. Yo creo que la dirección de la CONAIE debería escuchar a sus bases, que el movimiento indígena, igual que una mayoría del pueblo ecuatoriano, efectivamente está por la salida del presidente de la República. La CONAIE ahora está dirigida por amazónicos, y no solamente es Marlon Vargas, sino hasta los asambleístas amazónicos de la CONAIE o de Pachacuti están de oficialistas, pues. Es lamentable que haya gente que se venda, que cambie de posición. E intereses también porque lo acusan a Marlon Vargas, que tiene una flota de avionetas. Es el caso también de Diana Tamaí, ¿cierto? Pero efectivamente creo que el movimiento indígena, desde sus bases, amazónicos, andinos, a costa van a imponerse al final del día. Porque cuando Marlon dijo que se acababa el paro en Imbabura, lo siguieron. Cuando Marlon Vargas dice que no van a la revocatoria, se está yendo contra un clamor de la base social. Los asambleístas amazónicos de Pachacútec fueron expulsados en primer lugar por el Congreso de la CONAIE. El grito que todos escuchamos en ese Congreso de la CONAIE, luego en la Ecuarunari, fue: fuera Noboa, fuera. Primero negó el auditorio de la CONAIE para que se reúnan las organizaciones sociales. Y segundo, ha dicho que la CONAIE no tiene el mandato para una revocatoria de mandato del presidente de la República. Usted, como parte del movimiento indígena, ¿qué opinión tiene de esta decisión de la CONAIE o de Marlon Vargas? Mira, Marlon Vargas no puede actuar unipersonalmente. Él necesita tener una asamblea, sí, con las organizaciones de los diferentes regionales, con los mandatos de las diferentes bases para actuar. Él no puede actuar personalmente, pero parte de los mandatos, ¿no es cierto?, tanto para en el Ecuarunari, en el Congreso, sí fue la revocatoria de mandato en el Congreso del Ecuarunari. Sin embargo, este tiene que encontrarse en la CONAIE, de tal forma que ya habrá un proceso participativo comunitario para que pueda el compañero también asumir este mandato o estas resoluciones. Yo creo que más allá de caer en el juego de que Marlon sí o no, es un tema, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, el 1 de mayo, tanto la CONAIE como la Ecuarunari hace una convocatoria a sus bases a ser parte de esta movilización, y ahí es donde nos encontramos en un solo objetivo, en un solo frente, de tal forma que más allá de debatir si es una persona o no, hablemos, ¿no es cierto?, de cómo nos articulamos las diferentes organizaciones, y ese es un indicador, el 1 de mayo. Hubo la decisión de ir por la revocatoria. Sí, es un mandato del Congreso del Ecuarunari, así como también de la educación intercultural bilingüe, así como también reconocer a los pueblos afroecuatorianos como parte de pueblos originarios, y muchas resoluciones, ¿no? Así también como la deuda externa, la no minería, etcétera. Entonces ya habrá un proceso colectivo participativo para poder resolver. De la CONAIE indicando que no participan. A ver, para no quedarnos solamente en eso, lo que hizo la CONAIE, porque yo no puedo responder, ellos son los voceros oficiales, es que están planteando que todavía no hay una resolución, lo que significa entonces que en el caso de que tengamos una asamblea ampliada, pues tendrá que resolverse justamente participativamente, porque en la organización indígena mandamos al revés, las bases mandan a la cabeza, como el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano es el soberano que manda a su mandante.
Pero, Pacha, el Marlon Vargas dijo que las bases, los mandantes han dicho, ellos dijeron que no le apuestan a la revocatoria porque no creen que un recambio de autoridad que podría ser de la misma línea va a servir de algo. O sea, por eso digo, yo no puedo hablar por Marlon en primera persona, pero sí puedo decir que el Ecuador rechaza al gobierno. Yo decía un 73% porque habían los indicadores, pero los últimos indicadores suben al 82% de rechazo, de tal forma que los pueblos y nacionalidades, las bases de la CONAIE, las comunidades, etcétera, así como estaremos el 1 de mayo, estamos también en primera línea para la revocatoria de mandato. En Imbabura van a participar de la movilización del 1 de mayo. Sí, vamos a participar y entre ellas la organización UNORCA, que es base de la FENOCIN, está convocando por un lado para la inauguración de uno de los murales de la memoria, pero también justamente coincide con el 1 de mayo en la lucha y en la conmemoración de nuestros hermanos caídos, de tal forma que la articulación y el debate nacional no puede girar en torno a una persona, debe girar en torno a cómo nos vamos articulando los diferentes sectores en un horizonte democrático, participativo, sin dictadura. Ahora mismo necesitamos de hacer fuerza para que si estamos objetivamente viendo la revocatoria, entonces que Diana Tamay tiene que renunciar. Y no porque lo pida yo, sino porque además es prorrogada, está ilegal. Ella, su ausencia, su renuncia es la única garantía de la democracia en el país. Entonces, doña Pacha, es lamentable que los dirigentes, no la CONAIE, porque yo creo que sus actuales dirigentes y principalmente su presidente no responde a las bases. Hoy ha sacado un comunicado que avergüenza a las bases y a la historia de la CONAIE en esa lucha telúrica que ha tenido. Es decir, avergüenza el hecho de que no respeten la memoria de los caídos en el paro, en el último paro que tuvimos, que no respeten la memoria y que anuncien de que no van con el proceso de revocatoria, cuando sus bases, cuando la gente, cuando las encuestas determinan que más del 70% no están y desaprueban el gobierno de Noboa. En tal sentido, nosotros vemos que ahí hay otro tipo de intereses. Este no es el momento para las disputas entre nosotros. Esperamos que reconsideren esa posición y hemos visto que otros líderes históricos de la CONAIE, como el compañero Leonidas Diza, que hoy dirige la Ecuarunari, haciendo respetar la decisión de las bases, se ha manifestado ya, es decir, favorablemente y va a apoyar el proceso de revocatoria. Ahora, es vergonzoso que el señor Vargas, casi a título personal, intente boicotear esta autoconvocatoria, pero además saque un comunicado vergonzoso. La negativa de la CONAIE a sumarse a la revocatoria de mandato no solo evidencia una profunda fractura entre la dirigencia nacional y las bases territoriales, sino que también otorga un inesperado respiro político al presidente Daniel Noboa. Eso hace el señor Vargas ahora. Mientras la cúpula indígena apuesta por la vía electoral de finales de 2026, el descontento en las calles y la presión de organizaciones aliadas sugieren que la paz interna en el movimiento está lejos de alcanzarse, dejando en el aire la pregunta de si esta estrategia logrará unificar a la izquierda o terminará por debilitar definitivamente frente al poder gubernamental. Se las dejo. Yo no creo mucho en estas cosas y créanme que yo le apuesto a la revocatoria. Y le apuesto a esa revocatoria porque es necesario y es urgente que el país cambie de rumbo. Como están llevándonos a la peor crisis de todos los tiempos en el Ecuador. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No olvide dar su me gusta, un corazón y gracias por comentar. Los abrazo a la distancia. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.